Ya, entonces pongamos estos datos, ¿no? Primer término 80. En el número de términos que tenemos aquí 40. Y la diferencia común que tenemos aquí que es menos 6. Ya, entonces vamos reemplazando los datos. Tenemos 80 más. Entonces aquí tenemos 40 menos 1. ¿Sí? ¿Y esto qué va a multiplicar? A menos 6. Es multiplicación. Ya, no es más que eso. Entonces la U que es el último término. Entonces tenemos 80 más 39 y que multiplica a menos 6. ¿Sí? Entonces tenemos 80 más por menos me va a dar menos. ¿Sí? Y tengo yo 39 por 6. ¿Sí? 80 menos 234. Entonces el último término va a ser igual. Resten igual, igualito como está. 80 menos 234. ¿Sí? Entonces va a ser menos 154. Este va a ser el término número 40, porque es descendente. Entonces va bajando de 6 en 6. Ya. Sí, entonces si nosotros contamos, como es descendente, vamos bajando y contamos 40 términos desde el 80. De 6 en 6 vamos bajando y el número 40 va a ser menos 154. ¿Sí? Entonces aquí ha sido este término con menos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya. Entonces igualmente aquí nosotros hemos encontrado el último término.
Y también se puede realizar la suma de la progresión aritmética. Es decir, ¿a qué va a ser igual? La suma de todos estos términos. Si tenemos 30 términos, ¿a qué va a ser igual esos 30 términos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la suma, ¿no? Nosotros para decir acá, a ver, verán bien, por favor, ¿no? Aquí le dicen usted cuál es la suma de esta progresión aritmética. Entonces tenemos que sumar término por término. ¿Qué sería lo que hacemos nosotros manualmente? Sí, tenemos que sumar 21 más 28 más 35 más 42 más 49 más 56 más 63 más 70, dependiendo de cuántos términos tengamos aquí. ¿Sí? Entonces, como aquí hemos sacado nosotros, por ejemplo, acá hemos puesto el término número 30. Pues. Entonces tenemos que sumar 4 más 8 más 12 más 16 más 20 más 24 más 28 más 32 hasta que nos dé el término 30 que sacamos el último que era 120. Entonces, toda esa suma, ¿a qué va a ser igual? Como nosotros podemos hacer manualmente, ¿no? Cogemos 4 más 8 más 12 más 16 más 20 más 24 y así, dependiendo del número de términos que tengamos. Dependiendo del número de términos que tengamos. Para lo cual, para nosotros establecer eso, ¿sí? Lo que simplemente aplicamos igualmente una fórmula para nosotros encontrar la suma de esta progresión aritmética. Es la suma de todos estos términos. Dicen aquí tenemos nosotros 40 términos. Aquí es igual la suma de todo esto. Aquí tenemos todavía números positivos y luego ya tenemos números negativos y tenemos que sumar a ver cuánto nos da. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner nosotros la suma de la progresión aritmética. Entonces vamos a poner nosotros la fórmula respectiva. Entonces aquí es la suma de una progresión aritmética. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Aquí tenemos. Entonces ponemos aquí para ver mejor esta forma. No, es la otra. Ya. Entonces le vamos a acomodar bien esta fórmula que tenemos aquí. ¿No? No se me mueve el 2. ¿No? No se me quedó.
Ya. A ver cómo también le podemos poner mejor este. A ver. Ya. Aquí están ya un poquito más claro esto. Ya, a pesar de que aquí es 2 todo, ¿no? Todo el numerador es sobre 2, no hay ningún problema en eso. Si no, lo que dicen le ponen la n sobre 2. Todo el numerador es numerador sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la s. La s va a ser igual a la suma de la progresión aritmética. Ya. N, el número de términos. Luego tenemos A, que viene a ser, no importa, ¿no? El orden que pongamos. A es el primer término. Y la U, que ya nosotros sabemos, es el último término. Entonces, para nosotros, ¿sí? Para nosotros calcular la suma de la progresión aritmética, primero tenemos que calcular, valga la redundancia, tenemos que calcular primero el último término. Entonces, primero calculamos el último término y luego realizamos la suma de la progresión aritmética. La U, que es el último término. ¿Ya? Y aplicamos nosotros ya lo referente a esto. Entonces, veamos, aquí tenemos unos datos para poder sacar. A ver. Ya, entonces pongamos esto, ¿no? Entonces podemos aquí poner encontrar la suma
la suma de los 35 primeros términos de la siguiente progresión. Entonces, ten 27, 33, 39, 45, 51, ya, sucesivamente. Entonces, aquí nos dice que calculemos la suma de los 35 primeros términos de esta progresión. Entonces, nosotros identificamos si eso no es una progresión aritmética, primerito. Entonces, ¿qué hago yo? 33 menos 27, ¿cuánto me da? 6. 6, ya. 33 menos 27, 6. 38, no es 38, aquí está mal, es 39. A ver. Ya. 39 menos 33, 6. ¿Sí? Luego tengo 45 menos 39, 6. Luego tengo 51 menos 45, 6. Entonces, ¿qué determino? Que esta es una progresión aritmética ascendente, cuya diferencia común es 6. Sí, entonces, ese primer paso me determina que es una progresión aritmética. Entonces, ¿qué hago yo? 27 más 6, 33. 36 más 6, 39, 39. Eso igual me va a dar, porque ya saqué la diferencia común, que es la misma para todos estos términos. Entonces, si yo quiero comprobar, le voy sumando el 6 a cada uno de esos términos y va saliendo el siguiente término. 27 más 6, 33, 33 más 6, 39, 39 más 6, 45, 45 más 6, 51. Entonces aquí voy a tener los datos, ¿no? A, que es el primer término de la progresión, que es 27. Ya. N, que es el número de términos. N, que es el número de términos, que son 35. D, que es la diferencia común, que es 6. 6 positivo porque es ascendente. Luego, ¿qué más necesito aquí? U, que es el último término que yo voy a calcular. Y también voy a calcular S, que es la suma de estos 35 términos. ¿Ya? Entonces, primero tengo que calcular el último término. Entonces, aquí tengo la fórmula yo del último término. Entonces, el último término va a ser igual. 27 más. ¿Sí? Como son 35 términos, 35 menos 1. Y multiplicado por 6. Entonces, el último término que yo voy a tener aquí será 27
más. Sí, 35 menos 1, 34. Si es que quieren poner, si no le hacen directo ustedes. 34 que va a multiplicar a 6. Entonces tengo 27 más 34 por 6. 204. 204. Y el último término que voy a tener es 204 más 27. 231. Usted tiene que ir sumando de aquí 51 más 6, así sucesivamente, sí, hasta llegar al término número 35 que va a ser igual a 231. Ya. Entonces mañana continuamos con esto, ¿no? Para ya sacar la suma y hacer los ejercicios que quede bien claro esta parte. A nosotros nos interesa, como les decíamos, porque hay un tema de matemática financiera que son el interés compuesto. ¿Qué se aplica a esto? Hey. Sí, dice el ingeniero Miranda, ¿de parte de quién? ¿Aló? ¿De parte de quién? Con la hermana. ¿En qué le- Está este momentito ocupado, si le llama en una horita estará capaz que se desocupe. Gracias, hasta luego. Ya. ¿Tus alumnos cuántos son aquí? Los teléfonos. No son, no. Pero que, ¿Qué es de servicios integrales? pero para vender algunas cosas. ¿No? Ya. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Mañana.